Bienvenido al podcast Aprende a crear tu realidad, presentado por Mente y Éxito. Mi nombre es Fernando Ruiz y en este podcast mi misión es difundir y compartirte el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. En este podcast te hablaré de temas relacionados a la mente subconsciente, conciencia, éxito, ley de la atracción, física cuántica, automotivación, epigenética, Dios, el universo y mucho más. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a otro capítulo de Aprende a crear tu realidad. En este capítulo vamos a hablar un poco acerca de la abundancia. Así que primero, cuando escuchas la palabra abundancia, ¿qué significa esta palabra para ti? La palabra abundancia significa algo diferente para cada quien. Todos tenemos una definición diferente acerca de qué es la abundancia, ya que esa definición depende de nuestras creencias y de nuestras experiencias de vida también. Así que antes de empezar este capítulo, quiero que te preguntes, ¿qué significa la palabra abundancia para ti? Para mí, en lo personal, la palabra abundancia significa poder hacer lo que quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. En pocas palabras, para mí, ser abundante significa tener opciones y libertad. Para algunas personas, la abundancia significa tener más de lo que necesitas, o tener todas tus necesidades cubiertas, o tener ciertas cosas materiales, o tener mucho dinero. Pero para ti, ¿qué significa esta palabra abundancia? Y una vez que tengas una clara definición de qué es la palabra abundancia para ti, entonces es más posible ahora que puedas conseguir o tener esa abundancia en tu propia vida. Ya que si no tienes una clara definición de qué es la abundancia, entonces los resultados que obtengas no van a ser tampoco muy claros. Y una vez que tienes una definición clara de qué es la abundancia, entonces ahora debes empezar a cambiar la percepción que tienes acerca del mundo en el que vives. Para la mayoría de la gente, las percepciones y las creencias que tienen acerca del mundo y de la realidad se basan en experiencias pasadas. Por ejemplo, si de niño tuviste algún problema con el dinero, o escuchaste a tus padres discutir sobre el dinero, o escuchaste comentarios como es difícil tener dinero, o tener dinero es muy malo, entonces empiezas a formar ciertas creencias y actitudes acerca del dinero, y empiezas a sentir escasez, y después observas a gente que sí tiene dinero, y empiezas a juzgarlos a ellos también, o a sentir algún tipo de envidia. Y entre más juzgues, más te alejas de tener eso que quieres. Pero recuerda que si cambias la forma en que ves las cosas empiezan a cambiar. Mucha gente tiene la creencia de que cuando tienen algo, entonces son abundantes. Pero de hecho, este pensamiento es lo opuesto a la realidad. El universo es un lugar amigable y abundante. Y si empiezas a cambiar tu percepción de escasez, de sentirte separado de eso que quieres, entonces puedes aceptar el hecho de que todo lo que necesitas o todo lo que quieres ya está aquí, ya existe. Lo único que tienes que hacer es permitir que eso que quieres o ese nivel de abundancia sea parte de tu conciencia, y cuando se vuelve parte de tu conciencia, se vuelve parte de tu realidad. Al cambiar tu percepción del mundo y del significado de la abundancia, empezarás a notar cambios en tu propia realidad, ya que nuestra realidad es el resultado de nuestras creencias. Ahora, la siguiente pregunta que quiero que te hagas es, ¿crees que si tienes algo material, eres abundante? O sea, ¿crees que la abundancia se basa en lo material?
Si tu respuesta a esta pregunta es sí, entonces significa que si no tienes eso que quieres, entonces no eres una persona abundante. Pero esa no es la definición real de la abundancia. La abundancia es un estado mental, es un estado de ser, y este estado de ser es algo que existe en el interior de todas las personas. Si puedes definir tu estado de ser, puedes entender que no creas abundancia, la generas. La mayoría de la gente lo que genera es escasez, separación, miedo, victimización, resistencia. Pero si te empiezas a dar cuenta que para poder crear abundancia, debes generar abundancia, empezarás a cambiar la forma en la que piensas y te sientes. Y si continúas pensando ciertos pensamientos y sintiendo ciertas emociones, la forma en la que piensas y la forma en la que te sientes se convertirán en tu estado de ser y se convertirán en la persona que eres. Recuerda que los pensamientos son la carga eléctrica, mientras que las emociones son la carga magnética. Y esa combinación de pensar y sentir está produciendo o está emitiendo una señal al universo, el cual responde al enviarte cualquier cosa, persona, experiencia o situación que esté en alineación con esa señal energética que estás enviando. Si una persona empieza su mañana enfocándose en abundancia por 10 minutos, pero el resto del día siente las emociones de victimización o se siente separado de eso que quiere, entonces la vibración que está enviando, la vibración energética, no está alineada con el futuro abundante que desea. La energía de la abundancia debe estar alineada con ese futuro abundante que deseas vivir. Cuando vivimos bajo las emociones del miedo, la resistencia, la escasez o la victimización, empezamos a crear el mundo o la realidad que deseamos, pero de manera muy limitada. Empujamos, forzamos, intentamos demasiado, nos esforzamos y tratamos de controlar, porque pensamos que esa es la única forma que podemos obtener lo que deseamos. Y como entonces empezamos a buscar lo que deseamos, empezamos a definir la realidad con nuestros 5 sentidos. Y si estamos definiendo la realidad con nuestros 5 sentidos, nuestra percepción acerca del mundo está basada en nuestra realidad presente o pasada. Pero si eres capaz de cambiar tu energía, estás cambiando tu estado energético, el cual está ahora alineado con el futuro que deseas, y te empiezas a mover de una realidad basada en tus 5 sentidos, en donde tienes que atravesar 3 dimensiones para obtener lo que deseas. Por ejemplo, tienes que ir a tu trabajo, ganar un salario, ahorrar, y en vez de eso, te mueves a un estado el cual se basa en la realidad cuántica, el cual no se basa en ninguno de tus 5 sentidos. En este estado, dejas de utilizar tus 5 sentidos para definir tu realidad, y empiezas a usar tu energía para definir tu realidad. Y es aquí cuando tu estado emocional empieza a crear una nueva realidad. Es muy importante que entiendas que tu estado energético crea tu realidad. Cuando sientes la emoción de escasez, significa que no tienes eso que quieres, lo cual significa que no estás en ese estado de ser de abundancia, sino que estás viviendo en el mismo estado de ser del pasado, el cual se basa en limitación, y se basa en la separación de lo que quieres. Así que la gente empieza a buscar esas cosas que quieren, empiezan a predecir cuándo va a llegar eso que quieren, y una vez que empiezan a buscar, se dan cuenta de que no lo tienen, y automáticamente regresan al estado energético de escasez. Pero si continúas cambiando tu energía con meditaciones o visualizaciones, y practicas mantener esa energía durante la mayor parte del día, entonces el siguiente paso es practicar durante el día con los ojos abiertos. Debes de preguntarte todos los días, ¿con qué energía estás viviendo tu día? ¿Estás viviendo tu vida en un estado de pasión, o de alegría, o de inspiración, de confianza? Si estás en estos estados elevados de emoción,
significa que estás en una vibración más rápida, y entre más rápida sea tu vibración, más alta es tu energía. Y esto significa que tu magnetismo para atraer lo que deseas se vuelve mucho más fuerte. En estos estados elevados de emoción, se vuelve difícil empezar a analizar, porque en el momento en el que empiezas a pensar y analizar, desde estos estados emocionales, pierdes esa energía. Así que primero define el estado de ser que quieres tener, practícalo y entra en ese estado de ser, en donde estás generando abundancia, y constantemente pon atención cada vez que te alejes de ese estado. Pon atención cada vez que vuelvas a sentirte como una víctima, o cuando vuelvas a sentir escasez o limitación. Debes de volverte muy consciente y darte cuenta que cuando estás viviendo bajo esas emociones, lo que quieres conseguir se vuelve muy limitado, porque estás actuando como materia, intentando cambiar materia. Al practicar constantemente entrar en este estado elevado de energía, empiezas a crear algo que se llama afluencia. La afluencia significa que no tienes que ir a ningún lado para obtener lo que deseas, más bien empiezas a atraer esa experiencia que quieres tener. Mucha gente, cuando practica entrar a este estado elevado emocional de abundancia, pierde el momento presente, y para poder generar abundancia, se requiere un nivel de presencia. Cuando estás presente durante tu proceso de creación, estás conectado a una energía o a una inteligencia mucho más grande que tú. A esta inteligencia se le conoce también como Dios. Pero cuando eres impaciente, cuando te frustras fácilmente por no tener resultados, cuando intentas controlar, significa que lo que quieres crear no está llegando tan rápido como te gustaría. Y estás intentando crear otro momento inmediatamente para que la emoción de escasez, de impaciencia o frustración desaparezca. Recuerda que todos los potenciales existen en el universo o en el campo cuántico. Y como el cerebro es una máquina que le gusta anticipar, es muy natural y normal que mucha gente automáticamente empiece a buscar resultados en su vida, que muestren abundancia, y cuando meditan y automáticamente no encuentran esos resultados, se vuelven impacientes, y entre más impacientes, más frustrados. Así que practica estar presente durante el día, y cuando te des cuenta que estás actuando de forma impaciente o que te estás frustrando fácilmente, debes detenerte y volverte a reconectar con esa energía elevada. Ahora, ¿cuáles son las emociones que nos desconectan de un estado de abundancia? Todas las emociones que son el resultado del estrés nos desconectan de ese estado de abundancia. Cuando estamos viviendo bajo las emociones del estrés, estamos siendo materialistas. Es decir, estamos viviendo una realidad en donde si no podemos ver algo o percibir algo con nuestros 5 sentidos, entonces llegamos a la conclusión de que no existe. Y cuando definimos la realidad con nuestros 5 sentidos, entramos en problemas, ya que tenemos recursos limitados para obtener lo que queremos. Y esto hace que empecemos a competir, a manipular, a engañar a otros, a mentir, a hacer todo lo necesario para obtener lo que queremos, ya que nos sentimos desconectados de lo que queremos. Al inicio del día, para que puedas empezar a crear efectos en tu mundo externo, debes primero mantener la vibración energética de abundancia, y entre más hagas la conexión en tu mente, empezarás a observar un flujo en tu vida. Empezarás a ver que ciertas cosas están cambiando, o ciertas cosas empiezan a aparecer. Te llegan nuevas experiencias, nuevas oportunidades, y esta es la señal de que tu vibración energética y la vibración energética de lo que quieres estar está alineada. Si te puedes empezar a dar cuenta de las situaciones o pensamientos que limitan tu vibración, entonces puedes empezar a hacer ciertos cambios. Lo más importante es permitir. Permite que los resultados se den sin forzarlos, o permite no tener la expectativa de que van a llegar de cierta forma específica. Simplemente olvídate del cómo.
Empieza a fluir, y si puedes empezar a confiar y a mantenerte relajado, libre y presente, entonces seguramente vas a mantener esa energía elevada. Porque cuando empezamos a juzgar y a poner resistencia, es cuando bloqueamos este flujo de abundancia. Así que permite que los resultados lleguen, aun cuando no sean exactamente de la forma que estabas esperando, pero solo permite. Algo muy importante que debes hacer si quieres volverte una persona abundante es estudiar a gente abundante y tomar acción. La gran mayoría de la gente más rica del mundo no fueron personas abundantes desde que nacieron. Para la gran mayoría de esta gente, su riqueza o su abundancia llegó después de una serie de fracasos. Así que si estudias a esta gente, te darás cuenta que aprendieron de sus experiencias, aprendieron de sus errores, y cuando empieces a estudiar la personalidad de este tipo de gente, sus cualidades, atributos, los sacrificios que tuvieron que hacer para obtener las cualidades del éxito, o para convertirse en una persona exitosa, te darás cuenta que su vida fue su iniciación y prueba. Tuvieron que aprender varias cosas antes de que pudieran convertirse en alguien abundante. Así que, por ejemplo, si un libro de repente aparece en tu vida, o alguien te lo recomienda por casualidad, léelo. Y debes de leer ese libro hasta que te conviertas en esa persona abundante. Piensa y analiza a la persona que estás estudiando. Piensa en las cosas que hicieron y las situaciones por las que tuvieron que pasar. Piensa cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu propia vida. Y una vez que empieces a tener estas ideas, entonces toma acción todos los días. Si te estás moviendo a un nuevo estado de ser y un nuevo estado mental, y estás cambiando tus pensamientos y tus emociones, entonces también es ahora tiempo de tomar acción. Si no tomas ningún tipo de acción, entonces no estás confiando en tu futuro. Así que toma acción en tu vida, y cada acción, tómala como si ya estuvieras viviendo ese futuro. En otras palabras, piensa cómo actuarías si ya fueras esa persona que quieres ser. Hay mucha gente que vive en estado de escasez y en estado de separación, y afirman: soy una persona abundante, soy una persona abundante, soy una persona abundante. Pero al mismo tiempo, dentro de ellos no lo creen. Están pensando el pensamiento, pero su cuerpo no siente esa emoción. Así que el cuerpo no está alineado con el pensamiento. Sus emociones no están alineadas con los pensamientos. Y si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y estás sintiendo separación o frustración y estás teniendo el pensamiento de que eres abundante, entonces hace sentido que ese pensamiento jamás va a llegar a la parte del cerebro que necesita llegar para convertirse en una realidad. Entonces, si empiezas a tomar las decisiones como si ya estuvieras en ese futuro, todas tus acciones serán más pacientes y cada vez estarás intentando menos controlar o forzar los resultados. Estarás en un estado emocional completamente diferente, porque ya estás siendo esa persona, y las decisiones que estás tomando y las acciones que estás haciendo ya no tienen que ver con un estado de emergencia o de sobrevivencia. Ahora tienen que ver más con ese estado de creación y abundancia. Si empiezas a tomar acción en tu vida desde este nuevo estado emocional, entonces no es como si solo tienes que quedarte acostado en tu cama y todo lo que quieres lo vas a traer. Significa que tienes que encontrar a tu sueño a la mitad del camino. Significa que debes llevar a tu cuerpo al futuro. Así que una vez que estás en ese nuevo estado emocional y empiezas a pensar sobre las acciones que quieres tomar, vas a tener que empezar a tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones las vas a tomar como si ya estás en ese futuro, siendo esa persona abundante. Así como toda la gente abundante que estudies, vas a aprender que ellos también corrigieron sus errores y pasaron por algunas pruebas. Tú también debes aprender de tus propios errores. Al final de cada día,
Debes aprender de tus errores y autocorregirte. Básicamente pregúntate, ¿qué personas o qué situaciones hicieron que te salieras de ese estado emocional e hicieron que regresaras a la misma energía de estrés, de frustración y de sobrevivencia? ¿Qué acciones tomaste que reflejaron un estado de escasez o de separación? Si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, entonces es una buena idea conocer detalladamente a la persona que ya no quieres ser. Debes empezar a escribir todos los pensamientos que se interpongan entre ti y ese futuro que deseas. Porque si no los puedes conocer o memorizar, entonces esos pensamientos van a volver a entrar a tu conciencia sin que te des cuenta. Al momento de empezar a darte cuenta de esos pensamientos inconscientes, los vas a reconocer, y al reconocerlos, ya no podrán llegar a tu mente analítica. Vuélvete consciente de cómo hablas, de las cosas que dices y de cómo actúas. Vuélvete consciente de esas acciones, porque si estás juzgando, estás sintiendo limitación o estás manipulando a otros, debes darte cuenta que esas acciones no son acciones de una persona abundante. También pon atención a tus emociones. Si estás sintiendo escasez, una persona rica no siente escasez. Una persona rica y abundante siempre se siente relajada en el momento presente. Debes también empezar a escribir los pensamientos que una persona abundante y rica piensa. Observa sus acciones y sus estados emocionales e intenta vivir parte de tu día viviendo como esa persona. Debes practicar ser esa persona. Lo único que tienes que hacer es entrar a un nuevo estado emocional. Practica ser esa persona durante diferentes intervalos durante el día. Y antes de dormir, cierra tus ojos, visualiza y entra en ese estado emocional para que empieces a reprogramar tu mente subconsciente. La mente subconsciente ama historias o sueños increíbles, así que antes de dormir, tienes la oportunidad de contarle un gran cuento de cómo va a ser tu futuro a tu mente subconsciente. Debes de volverte muy consciente de tu ser inconsciente, y entre más consciente te vuelvas, menos serás tu antiguo ser. Si te tomas el tiempo para escribir esos pensamientos, emociones y acciones que te mantienen anclado al pasado, puedes memorizar esos pensamientos cuando antes decías, no me alcanza, no tengo suficiente, no puedo, no tengo dinero, no merezco. Si empiezas a tener ese nivel de claridad, significa que ya no estás siendo esa persona del pasado. Estás ahora siendo la nueva persona, que está consciente del antiguo ser. Y de esta forma, te empiezas a alejar poco a poco de ese pasado de escasez. Gracias por haber escuchado este capítulo de Aprende a crear tu realidad. En el siguiente capítulo continuaremos con este tema de la abundancia y hablaremos de algo llamado afluencia. Hablaremos de qué estado emocional necesitas para crear. Hablaremos de la importancia de visualizar tu futuro, de la importancia de hacer tiempo para ti mismo y de la importancia de tener objetivos y de estar listo para ser una persona abundante. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo.